Un asunto para analizar, para ello nos acompaña Ernesto Ancieta, es experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Un asunto muy delicado, más de 30 laboratorios biológicos que están rápidamente siendo desmantelados. Hasta el momento la información pública es la que poco a poco se ha ido entregando, pero se plantea una gran preocupación que hoy fue llevada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuál es su análisis? Es un asunto muy complejo porque de entrada hay que mencionar que no existen los mecanismos de derecho internacional como para hacer una inspección que nos permita saber qué mismo está sucediendo, que es algo que, por ejemplo, sí sucede con lo que respecta a armas químicas. Entonces, para aquellos que analizamos la reunión del día de hoy en el Consejo de Seguridad, nos dimos cuenta que, por un lado, había una serie de denuncias, podríamos llamarlo, y por el otro lado, simplemente negativas que no realmente despejan las dudas que existen sobre un programa que hasta hace 2 semanas decía que no existía y este rato se sabe que existe. Entonces, de repente empezamos a entrar en una batalla lingüística sobre definiciones y los laboratorios que son de investigación biológica empiezan a llamarse laboratorios de salud. Eh, y la respuesta de su inexistencia es básicamente, ¿saben qué? No existen laboratorios de armas biológicas. Evidentemente no se va a catalogar nunca una institución de esta naturaleza como de armas biológicas porque están prohibidas. Para los países suscriptores, por ejemplo Ucrania, que es uno de ellos, no podría denominarlas así. Pero hay una serie de indicios de carácter técnico que te hacen suponer de que estos laboratorios de investigación biológica en efecto podrían tener un segundo uso de carácter militar. Ernesto, y fue tal vez entonces un desliz de Victoria Nuland cuando ella misma se lo dice ante el Congreso de Estados Unidos, que está muy preocupada porque de pronto esos laboratorios biológicos pueden caer en manos del gobierno ruso. De hecho, ella es la que prende las alertas por la preocupación que ella plantea. Hasta ese momento nadie se había preguntado ni siquiera si existía la posibilidad no solamente de un asunto retórico, sino práctico, de que un laboratorio de salud pública fuese realmente otra cosa más oscura como un laboratorio de armas biológicas. Sí, justamente, desde un punto de vista técnico, como mencioné, hay una serie de indicios. Empecemos por el principio. Hay 4 niveles más o menos de seguridad de laboratorios que están relacionados al tipo de sustancias o elementos biológicos y su riesgo sobre el cual se asigna este nivel de seguridad. En Ucrania, el nivel siendo el más alto, el nivel 4. ¿Qué es lo que ocurre? En Ucrania no existen laboratorios con capacidad de seguridad 4. Sin embargo, se menciona que están haciendo investigaciones sobre elementos tan peligrosos como el hantavirus, eh, que es absolutamente peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elementos que no tienen cura al día de hoy. Entonces, que de repente te digan, son solo laboratorios de investigación para elementos no tan peligrosos que tienen fines, por ejemplo, para agricultura, yo te diría, bueno, eso es plausible. Hasta el momento que te dicen, ¿saben qué? Necesitamos destruirlos. Y aquí no solo es la posición de Victoria Nuland. Tú ves que de repente la Organización Mundial de la Salud dice, no nos consta que existan laboratorios de armas biológicas en Ucrania, pero al mismo tiempo sugiere al gobierno de Kiev que destruya cualquier tipo de patógeno peligroso que esté en su posesión. Entonces ahí tú tienes que hay una contradicción muy grave. Y tercero, podríamos asegurar que en caso de haber estas denuncias, la posición natural, incluso si usted no cree la posición de Rusia, es que se levante un comité multilateral que realice una investigación y que no se empiece a destruir material del cual no se sabe el volumen, la condición de seguridad a la que está y de qué mismo se trata. Entonces, evidentemente da lugar a sospechas, incluso para aquellos que, no estando de acuerdo con la posición rusa, en general, la intervención militar, la guerra, como usted quiera llamarlo, dicen esto es algo muy serio que necesita una investigación de terceros imparciales. Ernesto, y allí preguntarle sobre un punto que usted nos había planteado. En el derecho internacional no hay una organización con control como por ejemplo la IEA.
vemos, por ejemplo, cómo está muy pendiente del desarrollo de una probable arma nuclear por parte de Irán. Estados Unidos todo el tiempo mantiene ese nivel de amenaza y además antepone la función de los investigadores de la AIEA. Una organización así no existe con respecto a armas biológicas. Y de investigaciones biológicas que puedan estar relacionados a patógenos que puedan utilizarse armas biológicas. El gran problema del convenio que existe en la actualidad es que como no tiene este mecanismo, estoy hablando desde un punto de vista absolutamente técnico-jurídico, a cada estado le corresponde entregar transparencia y facilitar frente a una denuncia o una inquietud de otro estado acceso a estos espacios. Entonces, el problema es que una relación que ya viene de dañada entre Ucrania y Rusia desde hace mucho tiempo, no permite que este mecanismo sea evacuado, porque además, tratándose de una acción prohibida como es la creación de armas biológicas, tú no vas a permitir transparencia o lo vas a publicar. Curiosamente, como para que se tenga un poco de antecedentes, insisto, hasta hace 2 semanas se negaba cualquier tipo de existencia de estos laboratorios. En la actualidad lo que se reconoce es que son laboratorios ucranianos y que hay una cooperación del Departamento de Defensa, que es básicamente un ministerio relacionado a asuntos militares. De Y más de además 200 millones de dólares que envió Estados Unidos a Ucrania, como si fuera poca justamente, cosa, para solamente una investigación dentro de esos laboratorios. Bueno, en realidad, si somos precisos, son 30 laboratorios y cada uno de los laboratorios tenía, al parecer, ya están saliendo documentos, asignadas diferentes líneas de investigación. Lo que sabemos es que estos laboratorios no están catalogados en el rango y no han mencionado la posibilidad de que estén trabajando con sustancias como las que yo mencioné, que es justamente las que te permiten hacer armas biológicas. El problema, insisto, es que tú puedes hacer investigación, por ejemplo, sobre el hantavirus para tratar de curarlo, pero hay elementos técnicos que te permiten identificar si esta investigación es de carácter científico y de salud o militar, por ejemplo, el volumen de material que tú estás produciendo. Para la producción de armas biológicas, tú necesitas un volumen más elevado que una pequeña muestra para investigaciones de carácter médico. Y como se están destruyendo este rato las evidencias, tú no vas a poder verificar en el corto plazo de qué volumen, por ejemplo, se estaba disponiendo. Insisto, el mecanismo que existe actualmente es un mecanismo que no es eficiente y una de las críticas que, por ejemplo, ha hecho China tiene 3 grandes observaciones respecto a la posición estadounidense, es que Estados Unidos se ha puesto durante ya un lustro, básicamente, a desarrollar un protocolo que desarrolle el convenio sobre armas biológicas y que permita justamente implementar un sistema de monitoreo como el que existe respecto de armas químicas y de armas nucleares. Como un compromiso con la paz global ante un hecho tan delicado como este. Y sucede, entre otras cosas, en tiempos de pandemia, donde también aparece una cantidad de suspicacias. Seguimos en medio de una pandemia de la que todavía nos falta mucho por aprender. Pero Ernesto, además en todo este contexto, preguntarle, cuando se han conocido de las experiencias de armas biológicas, o nuestro invitado ayer, por ejemplo, nos recordaba de un experimento en Guatemala al que fueron expuestos una gran cantidad de guatemaltecos por parte de Estados Unidos. Y de alguna manera la probabilidad real de la garantía para poder eliminar esas armas biológicas, para que realmente se acabe ese riesgo para la humanidad. Lastimosamente allí yo no puedo ser optimista porque todo esto pertenece al área gris de la política internacional y de cómo operan los estados. Yo no acuso a Estados Unidos como el único país que desarrolla armas biológicas, pero lo único que yo llamo la atención es que se inició una guerra el 23 de marzo de 2003 en Irak, justamente por menos. En Irak luego se comprobó que no hubo armas de destrucción masiva, específicamente armas biológicas. Sin embargo, se invadió un país y generó todas las consecuencias que nosotros conocemos. Colin Powell, que era un alto funcionario del gobierno de Bush en esa época, justamente comparece ante el Consejo de Seguridad con un frasco tratando de probar, luego se determinó que era una sustancia inocua, que existían estas armas y este programa. El problema es que acá hay indicios, incluso si tú no crees que existen las armas biológicas o el programa, la simple denuncia de que existe financiamiento
y operación de laboratorios que están manejando sustancias de esta gravedad, llamaría a que se haga insisto, una investigación internacional con los mismos colegas europeos. Y aquí viene algo gracioso: para hacer investigación de lucha en contra de enfermedades bovinas, por ejemplo, que es la excusa que han dado, tú tienes todo el resto de países de la Unión Europea. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué invertir en Ucrania específicamente? Estamos hablando de un país que casi era un estado fallido, incluso mucho antes de empezar la guerra, donde no existen protocolos como los que tiene la Unión Europea para el manejo de sustancias, donde los laboratorios, por ejemplo, no están obligados a llevar protocolos para monitoreo de segundo uso como la separación de la investigación científica legítima de aquella que te permite elaborar armas de carácter biológico. Pues Entonces, tal vez sería sin por este eso, tipo... ¿no? Se pregunta uno, tal vez sería por eso, porque como no hay un reglamento estricto, tal vez habría sido por eso la escogida. Estos son, yo sé que son muchos detalles de carácter técnico, pero usted sabe, la discusión está altamente politizada. Yo insisto, solo desde una perspectiva técnica, como un investigador cualquiera, existen suficientes indicios para llamar a una investigación parcial de terceros países, incluidos los de la Unión Europea. Y para nada se les va a negar el acceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos laboratorios están este rato dentro de lo que es territorio controlado por el gobierno ucraniano, que es aliado. Entonces no existe una excusa, a excepción de este riesgo de que vayan a justamente escaparse estas sustancias. Ahora, si no son tan peligrosas, ¿por qué tienen ese temor? Y la Organización Mundial de la Salud dice: destrúyanse. Sí, me explico que aquí hay una contradicción, y el problema es ese, no querer verlo más allá de la afinidad política. Independientemente de la guerra en curso, esto es un asunto muy serio. La pandemia paró el planeta, nos ha afectado a todos. Imagínense si de repente sale, no sé, un virus como el ébola, pero potenciado, que se escapó. Europa va a ser la primera en ser contagiada y luego el mundo. Claro. Son aún preguntas sin respuesta, pero una gran preocupación, y en particular para Europa como continente que podría afectarse directamente. Muchísimas gracias, Ernesto, por ese análisis muy interesante. Muy buenas noches y gracias. A ustedes. Hasta luego.